Intentar hallar buenos episodios en malas series muchas veces es una pérdida de tiempo, lo que llegas a encontrar no rivaliza ni con los peores capítulos de cualquier otra serie con mínimo talento. Pero esto no siempre es así, y a veces lo que encuentras son directamente gemas que agradeces haber invertido tiempo en buscarlas. Y aquí verán 3 grandes ejemplos. Número 3. Quitémonos ya esto de encima. La noche brillará es un episodio infaltable en esta clase de temas. Y es que para una serie de la que no se suele esperar nada más que chistes degenerados y lloriqueos a sus haters, sorprende que hicieran un episodio que de verdad impresiona y no solo es entretenido a secas. Forma parte de un especial, el cual va de que los jóvenes titanes hacen una fiesta para quitarse el aburrimiento, y en una de esas cantan la canción principal del especial, aquella capaz de transportarlos literalmente a una dimensión de noches brillantes y ambiente de los 80s. Pero en medio de su viaje son interceptados por el villano, un dragón millennial quien intenta robarse la canción, y para ello abre un portal para mandar al grupo protagónico de regreso a su mundo, pero solo termina separando a Cyborg del resto. A partir de acá, como los jóvenes no pueden invocar la magia de la canción para regresar a aquella dimensión por su amigo, se disponen a reunir a un grupo de músicos talentosos que su presupuesto pudo pagar para rescatar a Cyborg mientras este intenta sobrevivir en ese hostil y radical mundo. Estos episodios son una maldita experiencia, concretamente el último que ocupa este top, no porque tengan una historia digna de un Oscar, sino porque saben meterte en este mundo de videoclip de los 80s. Por eso no se puede hablar de ella sin la música que tiene de fondo. Querían transmitir lo que esa canción, muy buena por cierto, les hacía sentir. Una genialidad que solo pudieron representar mediante la batalla de robots gigantes contra un dragón ancestral en un impactante planeta alienígeno. Teen Titans Go no es la serie más brillante del mercado, pero vale la pena vivir por cuenta propia lo que este episodio tiene por ofrecer. Así se ve cuando alguien dedica un episodio entero a algo que realmente ama. Número 2. ¿Otra vez Digimon 02? Pues coman pi. A palabras de su director, Digimon 02 fue como ese niño rebelde que intentaron sacar adelante pese a las dificultades, y sí lo creo. Concretamente fue uno que terminó arrestado por delitos menores. Tuvo todos los problemas que puede tener una producción, y agregando más que ni siquiera he podido mencionar aún. Pero el hecho que haya sido la producción animada más problemática de la franquicia no quiere decir que todo haya sido malo. Es más, a diferencia de esas series basura, que incluso rebuscando entre sus episodios mejor recibidos solo encuentras más basura, Digimon 02 llegó a dar brincos de calidad importantes, siendo el mejor, quizás, el episodio 23. Este es Kenichi Koji, alias el emperador de los Digimons. Por el día era uno de los estudiantes más destacados y queridos del país, y por las tardes un psicópata sin alma. Lo curioso era que no siempre fue así, al parecer hubo algo que lo cambió, y su Digimon acompañante se la pasó tratando de regresarlo al buen camino, ganándose palizas por ello. En la mitad de la serie, el tipo fabricó su propia quimera para dominar el mundo, pero fue derrotado gracias a que su Digimon acompañante se sacrificó para darle el poder necesario al prota, todo para que el tipo se diera cuenta de su error y regresara a ser el de antes. Tras su fracaso, Ichijoji planeaba borrar su progreso e iniciar de cero. Sí, pensaba que todo se trataba de un videojuego, uno que no se mencionaba en ninguna parte, en donde siempre se topaba con los mismos 5 gatos, que ya había visto en la vida real, y en donde podía teletransportarse del monitor. Sí, por algo esta serie está aquí. Al darse cuenta que siempre estuvo dañando a seres vivos, algo dentro del tipo como que se rompió, más al ver a su compañero morir en sus manos, dándose cuenta que no había perdido a un NPC, sino a su único amigo en ese momento. A partir de acá la fórmula era sencilla, que la muerte de su amigo gatillara su arco de redención hasta que pudiera unirse a los protas, pero la serie fue un poco más allá. Sucede que su chistecito de la quimera lo hizo ausentarse de casa tanto tiempo que hizo pensar a sus padres que lo habían raptado, pero ahora que regresó empezó a actuar raro, al punto de parecer que había perdido la memoria. Pero no. La partida de su amigo le hizo revivir algo de su pasado, y en medio de su tiempo de reflexión conocimos más de él. Ichijoji solía tener un hermano, uno con el que se llevaba bastante bien. Pero fue desarrollando un coeficiente intelectual tan alto que todos centraron su atención en él, haciéndolo sentir apartado de la familia.
Con el tiempo fue acumulando un resentimiento hacia su hermano, que solo empeoró cuando apareció el Digivice, pues ni bien llegó el tipo se lo adueñó, incluso cuando vio con sus propios ojos que solo Ichijoji podía usarlo para visitar el Digimundo casi sin querer. El resentimiento que acumuló el chico fue tan alto que lo llevó a desearle la muerte a su propio hermano. Y un día, sin muchos detalles, un accidente automovilístico se encargó de arrebatarle a su hermano. Pudo pasar por cualquier razón, pero su inocencia infantil hizo que pensara hasta ahora que todo había sido por su culpa, y para colmo, la relación con sus padres solo fue a peor. Pasados unos días el chico recibiría un correo. Como si viniera de un familiar cercano, aquel escrito le daba ánimos ante tan difícil situación, hablaba sobre cómo nada de lo que sucedió era su culpa, porque tal muerte no hizo más que aliviar el sufrimiento de su hermano. Pese a lo extraño del escrito, el chico decidió aferrarse a lo que decía porque así era más fácil lidiar con el luto. Esa persona, quien sea que fuera, empezó a hablar sobre su hermano como si se hubiera salvado, señalando que el chico era el infortunado, aquel que estaba condenado a vivir esa vida sin propósito ni valor. Termina invitándolo a vivir en el otro mundo, uno mejor para él. Solo tenía que usar el dispositivo. Este es el tipo de casos donde se nota que los guionistas querían hacer algo mucho más pesado, pero por obvias exigencias de la empresa solo pudieron dejar una implicancia. De manera que, cuando Ichijoji visitó el mar de la oscuridad que ya habíamos conocido, le sirvió más para cerrar un pacto implícito con su interlocutor, en donde recibiría fama y habilidades increíbles a cambio de servir a sus intereses en el futuro. Ahora que todo había pasado, el chico intentaba seguir con su vida sin lograrlo por completo. Y aquí es donde se da el momento más importante del episodio. Por casualidad Ichijoji encuentra su Digivice y emblema, así que por instinto entra al Digimundo y vaga sin rumbo hasta llegar a la ciudad del inicio, el campo donde todos los Digimons caídos pueden regenerarse. Su entusiasmo por la posibilidad de recuperar a su compañero fue aplastada en cuanto los seres del lugar se dieron cuenta de quién era, recriminándole y advirtiéndole que su compañero no regresaría si solo lo iba a usar para el mal. Los remordimientos sumieron al protagonista. Pero en medio de su reflexión terminó percatándose de la verdadera raíz de sus problemas. Su propia cobardía. Cuando su hermano se adueñó del Digivice a pesar de que claramente no era suyo, Ichijoji lo permitió no por ser un santo, sino porque le era más fácil ir acumulando más resentimiento hacia su hermano en vez de confrontarlo, al punto de desearle la muerte hasta que sucedió, condenándolo a sentir culpa por algo que no provocó. Su propio Digimon ya había tenido la oportunidad de advertirle que no por ser de buen corazón debía dejarse pisotear, y aunque tal conversación la olvidó, se ve que inconscientemente malinterpretó ese consejo, y ahora cuando tuvo la oportunidad, empezó a aprovecharse de los débiles. Dejaron de lado esa mafufada de que creía que esto era un videojuego, para hablar sobre lo nocivo de hábitos tóxicos. Ichijoji volvió a acobardarse cuando decidió creer ciegamente en lo que decía la carta de un completo extraño, solo porque le era más fácil llevar la pérdida creyendo ideas raras, y ahora que recibió una inteligencia superior de ese ente, le fue más fácil hacerse fuerte, pisoteando a seres más débiles en vez de afrontar su propia debilidad, algo que solo hizo que perdiera a un ser querido por segunda vez. Mucho de esto se le podría entender por su corta edad, pero lo cierto es que estaba arruinando su vida. Es aquí cuando Ichijoji deja de sentir autocompasión por sí mismo y acepta la realidad, que fue un cobarde y que debió confrontarse a sí mismo, ahora teniendo el valor de por lo menos aceptar las consecuencias de sus actos y valorando mucho más a su hermano. Fue hasta acá, cuando aprendió de sus errores que su emblema comenzó a brillar, guiándolo hasta su compañero para poder reunirse de nuevo en una segunda oportunidad, como símbolo de que ahora sí podía comenzar a ser una persona distinta. En lugar de usar su pasado trágico para victimizarlo, la serie quiso mostrar cómo los grandes monstruos muchas veces surgen de buenas personas. Dejarte pisotear por pensar que por eso estás siendo el bueno de la discusión solo te llevará a acumular resentimiento, y ello te puede llevar a hacer cosas terribles en el futuro. Dice mucho que este sujeto con todo lo ocurrido, terminó haciendo más daño al Digimundo que villanos anteriores con todo y su cara de demonio. Vaya que esto desafía al espectador.
Lastimosamente alguien de arriba pensó que debía acabar con esta tontería, por lo que luego salieron con que ese ente malvado era en realidad una versión descafeinada de Jesse y James, quienes convertían a niños en zombies a través de esporas de maldad solo para que Nega Epstein cumpliera sus sueños de adulto frustrado. Sí, casi le dedico un video entero a eso. Pero no quita que esta serie, por un momento, pudo brillar con intensidad. Los amo. Ahora puedo decírtelo por primera vez. Gracias por todo. Número 1. Poner a Steven Universe en un video como este es problemático, porque no es el tipo de serie donde el hallarle un buen capítulo es un logro tan grande que hasta puedes ponerlo en el currículum. No, en Steven Universe han tenido muchos episodios excelentes, personajes interesantes y bien construidos en muchos aspectos, y tramas llamativas. Pero no podemos llamar buena serie a una que tuvo agujeros de guión al punto de parecer una burla, se acobardó cada vez que pudo al tratar con cualquier tipo de tensión, y tuvo un final tan malo que no solo fue anticlimático, sin sentido y dejó muchas preguntas en el aire, sino que retroactivamente debilitó a toda su trama principal, convirtiéndola en una venta de humo, reduciéndola a una extraña alegoría a la violencia intrafamiliar. Resuelta muy apresuradamente, por cierto. Por todo esto es que para este puesto no me vale cualquier buen episodio, sino uno que sea lo opuesto a lo que hizo mal. Y es que lo peor que trató Steven Universe fue su pacifismo. Perdonar a genocidas interestelares solo porque lloraron lo suficiente no iba a quedar impune de burlas, y aunque intentaron pintarlo como algo necesario, pues convenientemente solo ellas podían reparar su desastre tan fácil como arreglar un maldito florero, no dejó de sentirse como una tomada de pelo, tapando el sol con un dedo inventándose soluciones convenientes para no tener que admitir que no siempre se puede ser pacifista, acobardándose hasta en eso. Pero ¿saben? No siempre fue así. Por allá de la tercera temporada hubo un especial bastante único. El mismo iba que Steven se peleaba con Leon porque este quería jugar con su playera favorita, por lo que decide esconderla en la dimensión que se halla en su melena. Sin embargo, mientras admiraba el paisaje, da un mal paso y termina reventando una burbuja con una gema bastante extraña adentro, y antes de poder arreglarlo la misma emergió. Pese a lo que su aspecto pudiera sugerir, Bismuto resulta ser muy amigable, y al salir nos enteramos que de hecho fue una de las compañeras más cercanas de las gemas de cristal durante la revolución contra las diamantes, fue como si se reencontraran con un familiar muy querido. Excepto para Amatista. Sin embargo, la alegría se vería opacada al saber la verdad. Que habían pasado miles de años desde que se fue, y que básicamente perdieron la guerra, pudiendo sobrevivir solo por un movimiento a la desesperada, y que ahora su líder ya ni siquiera existe. Tuvo que asimilar el hecho que perdió a casi todas sus compañeras de la revolución, y que para colmo el planeta madre sigue intentando conquistar el planeta. Así que armándose de valor, Bismuto guía a todas a ponerse manos a la obra. Y es que resulta que ella era la herrera de la revolución, ella sola se encargó de armar a todo el ejército rebelde, por lo que ahora que pudo retomar su puesto, pudo actualizar el armamento del grupo protagónico, y empezar a prepararse para volver a pelear contra el imperio. Sin embargo, Steven, pacifista como siempre, no estaba muy cómodo con esta idea de dañar y destruir. Lo suyo era más tranquilo, relajante. No por nada sus habilidades se centran en la defensa, teniendo como única arma de ataque la espada de su madre. Cuando Steven y Bismuto pudieron hablar de esto, la gema revela que aquella espada fue su mejor obra, la hizo para Rose Cuarzo por todo lo que hizo por ella, por darle la libertad de vivir su vida. Tras una pequeña charla, Bismuto se percata que Steven debe llevar su propia arma, por lo que se dirigen a los hornos. Esta arma no era como la espada que solo desaparecía la forma física de la gema, sino que tenía otro enfoque. Esto, el punto de quiebre, está diseñada para romper una gema y jamás pueda recuperarse. En este punto, si una gema se rompía significaba perderla para siempre, por eso se armaba un drama si tan solo alguna se cuarteaba. Sí, ignoremos eso por ahora. Steven por obvias razones rechazó usar un arma tan aberrante, algo que solo hizo enfurecer a Bismuto, quien empezó a creer que aquel niño en realidad seguía siendo Rose Cuarzo que solo se estaba disfrazando, porque milenios atrás, también había rechazado este poder cuando se lo presentó.
Todo esto parece la típica historia de que los protas conocen a alguien bueno y al final resulta ser malo. Pero acá es muy interesante porque Bismuto no es en sí mala, y más aún, tiene un punto. El cariño de Bismuto por las gemas de cristal es auténtico, por eso mismo hizo esta arma. Ella sabía que con lo que tenían no iba a bastar para derrotar al imperio, iban a tener que hacer algo, por eso cuando vio que Rose se negó a usar el artefacto, poniendo en riesgo la vida de todas solo por temor de mancharse las manos, se dio una pelea que solo le valió ser encerrada por milenios. Cuando pudo regresar solo vio que siempre tuvo razón, y al ver que Rose seguía con lo mismo, aun cuando su cobardía costó vidas, ya no atendió a razones. Pero Steven también tiene un punto, pues aunque su postura parezca impráctica y pusilánime, es cierto que al autoadjudicarte el derecho a matar nada garantiza que no te termines corrompiendo, puedes empezar a aplicarlo a gente que entre comillas se lo merezca, pero con riesgo a extenderlo a cualquiera que te lleve la contra. Vamos, como una diamante. Pero lamentablemente Steven no tuvo tiempo de expresar bien su punto y solo atinó a defenderse de cada uno de los golpes de la gema. Sin embargo, en una de esas, hasta este momento Steven solo había podido usar su espada en combates poco relevantes. Pero ahora, afortunadamente no atinó a su gema, pero todo ya estaba dicho. Pensando que se repetiría la historia, Bismuto temía que Rosa no solo se limitara a encerrarla, sino que la apartara de sus seres queridos y ocultara sus esfuerzos mayormente porque no estuvo de acuerdo con su pensar. Pero Steven hace una promesa. Yo les contaré todo. Entonces sí eres mejor que ella. Al cumplir su dicho, el episodio termina siendo uno bastante atípico. La serie se atrevió a cuestionar su propio pacifismo mediante una aliada de moral cuestionable, sin pintarla como uno de esos tantos monstruos que tanto combaten, dándole a cada uno un punto válido que considerar, obligando a Steven a ver con la perspectiva del otro por un momento, en pos de salvar su vida. ¿Y qué pasó después? Bismuto regresa casi al final de la serie, y se entera que una de las 4 grandes diamantes era la misma Rose Cuarzo, quien fingió su propia destrucción para abandonar esa faceta, pero le salió todo mal porque las diamantes se la creyeron y en respuesta eliminaron a toda la rebelión con aquel ataque final. La serie sutilmente enseña que Bismuto siempre estuvo mal. Claramente Rose rechazó aquel artefacto porque sabía que las diamantes contestarían con un ataque muy devastador, por eso mismo fingió su muerte, para que lanzaran ese poder de todas formas, pensando que la Tierra era un peligro, le convenía que ellas solitas sin darse cuenta, borraran toda prueba de que la misma diamante rosa fue la que armó todo este zafarrancho. Ah no, que así no iba, ¿verdad? ¿O sí? Es una pena que este giro, independientemente como lo tomes, haya hecho que la discusión se fuera por la tangente. La serie nuevamente se acobardaría, esta vez en seguir cuestionando sus propios valores, prefiriendo inventar mafufadas cada vez peores con tal que su torre de naipes no cayera, pero tiene mérito que al menos en algún momento tuvo el valor de autocuestionarse. Muchas gracias por ver el video, me despido, no sin antes agradecer a Intruso, Equías, Las Boludeces de Dante, Felipe Quintana, Aurex, Benjamino Alquinero, Leoniu, Ramiro Ángel, Fabulosa Pirrus, Señor Candolio, PBG052, Aguston Tapión, Fubukin, Leandro Márquez, Loquendero Loquillo de Dragon Ball, Etan Satonaka, Detrixter 31, 23, 19, Gesaré, Medrano Diego, Nigmare 404, Embo, Sanvanir 58, Luchenox, Señora Selrod, Soga Celeste Anso Santiago, Panda, Yo, Bocheo Mototaxi, Tehuecho 888, Jonathan Buriano, Misteriano Ninus, Leandro Velázquez, Slimer 122, De Purpulan, Dr. Ricardo Pootis, Esratrix, Def Magujer, Donato Rosselli, Spipi, Dureva, El Nubazuelo, Coillo, Ryuko Shion, Leo Red, Azarote Sergal, Ivanio XD, e Informal Office Lady, los miembros de más alto rango, así como los demás miembros que se han unido y los que recién llegan. Bienvenidos. Recuerden que pueden conseguir beneficios si se unen. Hasta pronto.